Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que se dan cita semanalmente para nuestro estudio sobre la Biblia. Recuerden, nuestro proyecto escrito está Lucas 4.8. Nos encuentran en Facebook y nos encuentran en YouTube. Estudios bíblicos. Escudriñamos las Escrituras. Y el llamado es a estudiar con nosotros. Por eso es que siempre le decimos que por favor publiquen los videos, compartan los videos con sus familiares, amigos y parientes. El tema de hoy, la circuncisión, parte 3. Vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para comenzar con el tema de hoy. Eterno y buen Dios que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre para siempre. Gracias, mi Dios, por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias por la vida, por la salud. Gracias por tus bendiciones materiales. Sobre todo, mi Dios, gracias por las bendiciones espirituales. Gracias por este hermoso privilegio de haber conocido este maravilloso mensaje de salvación completo, como tú lo enseñas en tu santa palabra. Ayúdanos, oh Dios, a compartir este maravilloso mensaje para que muchas almas puedan venir al conocimiento del verdadero evangelio de salvación. Acompáñanos y dirígenos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, en el estudio anterior habíamos comenzado a estudiar, y valga la redundancia, ¿verdad? A profundidad algunos textos sobre lo que ya sabemos que es el pacto de la circuncisión, ¿verdad? Ya vamos por la parte 3 y nos faltan unas cuantas partes todavía. Yo espero, hermanos y amigos, que ustedes, al igual que yo, hayan aprendido muchas cosas. Bueno, el conocimiento que estamos adquiriendo a través de estos estudios, y por eso es que lo estamos haciendo de esta manera, es porque este conocimiento se va a utilizar más adelante cuando estemos en estudios más avanzados. Recuerden ustedes que desde un principio habíamos establecido que estos estudios iban a ser progresivos. A medida que vamos caminando, lo vamos complicando un poquito más y vamos adquiriendo más conocimiento sobre nuestra palabra de Dios. Por eso es importante que, si les es posible a ustedes, tomen nota, ¿verdad? Tomen nota, porque más adelante voy a hacer referencia a algunos conocimientos que ya hemos presentado previamente. Si ustedes han tomado la nota, lo único que tienen que hacer es repasarla un poquito y ya están al día y nos pueden entonces seguir sin perderse mucho, ¿verdad? A manera de repaso, para ir rapidito con el tema de hoy, vamos a establecer algunas cosas que aprendimos desde los estudios anteriores. Por ejemplo, lo primero que aprendimos es que Abraham tuvo 8 hijos en total, ¿verdad? 8 hijos. Donde esos 8 hijos, todos fueron circuncidados. ¿Ok? Conforme precisamente al pacto que ya él había hecho con Dios de la circuncisión. ¿Ok? Descubrimos también que no todos, y repito, no todos los descendientes
descendientes de Abraham, no todos, no todos, no todos. Los descendientes de Abraham eran judíos, ¿verdad? Y precisamente porque no eran judíos, no eran parte del pueblo de Dios. Otra cosa que aprendimos fue que, a diferencia de lo que dice la tradición, ¿recuerdan lo de la tradición? Que es lo que todo el mundo piensa que sabe y es correcto. Sin embargo, cuando vemos la tradición versus la Biblia, vamos a encontrar que mucho conocimiento que nosotros pensamos que tenemos y que es correcto porque lo dice la tradición y porque todo el mundo lo dice y la mayoría lo cree, pues cuando lo corroboramos con la palabra de Dios, nos damos cuenta de que la tradición no siempre es lo que dice la Biblia. ¿Ves? Nos vamos a encontrar que la Biblia nos dice algo distinto a lo que todo el mundo piensa que es. Pues, hablando de la tradición nos dice que Dios hizo el pacto de la circuncisión única y exclusivamente con los judíos. Y ya hemos visto, y hoy lo vamos a corroborar todavía mucho más y mucho mejor, que el pacto de la circuncisión no se hizo exclusivamente con los judíos. ¿Ok? Ahora, en el estudio pasado nos quedamos en unos textos y dijimos que de esos textos íbamos a hacer dos cosas. Íbamos primero a fabricar o hacer un pequeño árbol genealógico, ¿verdad? De Abraham y sus descendientes. Y a la misma vez también íbamos a extraer una gran enseñanza para nosotros. Vamos a repasar los textos. Se encuentran allí en Génesis 25, 19 al 26. Y dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Pandam Aram, hermana de Labán arameo. Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril, que lo aceptó Jehová, y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. A consultar a Jehová, no a consultar a los espiritistas. Y Jehová le respondió: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio, era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Ok. Los textos comienzan diciendo que Isaac tenía 40 años. Y esto quiero que lo tengamos en cuenta. Tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, ¿verdad? Acabamos de leer que Rebeca era estéril, al igual que Sara, la mamá de Isaac. Como Rebeca era estéril, Isaac oró a nuestro Dios. ¿Por qué Isaac oró con esa confianza a nuestro Dios? Porque Isaac
precisamente era un producto de un milagro de Dios. Por lo tanto, él creía en que el Dios Todopoderoso, como se le presentó Dios a Abraham, tenía el poder para resolver su problema. Así que él con fe oró a Dios. Dice la Escritura que Dios escuchó la oración de Isaac e hizo el milagro para que Rebeca concibiera. ¿Verdad? En su vientre había 2 muchachos. Esos muchachos dicen que a uno se le puso el nombre de Esaú, al mayor, y al otro se le puso el nombre de Jacob. Esos fueron los hijos de Isaac. Sin embargo, en el versículo 26 dice bien claramente que Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz. Aquí está precisamente la enseñanza. Aquí es que está la enseñanza, hermanos y amigos. ¿Por qué? Porque nosotros, hoy en día, estamos acostumbrados a vivir la vida a toda velocidad. Nosotros hoy estamos acostumbrados a vivir en un ajoro de vida, que eso es todo rápido, rápido. Y vamos al supermercado y esto es rápido. Y vamos a echar gasolina y tiene que ser rápido. Y vamos a trabajar y rápido, y todo rápido. Y estamos acostumbrados a que todo se resuelve rápido. Por ejemplo, nos da un dolorcito de cabeza y ¿qué hacemos? Nos tomamos 2 pastillitas y al par de minutos, ¿qué pasó con el dolor? Se fue rapidito. ¿Lo ven? Nos da un poco de acidez, nos tomamos un antiácido y al par de minutos, ¿qué pasó con la acidez? Se fue rápido, rápido. ¿Lo ven? Necesitamos una información de algo, de lo que sea. ¿Qué hacemos? Cogemos el celular, buscamos internet y googleamos, como decimos acá en Puerto Rico. Buscamos en internet y no hay que esperar ni siquiera minutos. A los segundos, ahí está la información que nosotros necesitamos. ¿Ves? Todo, mire, rapidito, rapidito, a la velocidad del sonido. Ese ajoro de vida y esa velocidad por la cual nosotros vivimos, precisamente a lo mejor el Señor nos está dando un mensaje de que está siendo un estorbo en nuestra vida. Está siendo una piedra de tropiezo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese ajoro de vida, mis amados hermanos, es tanto y tanto el ajoro que tenemos que no sacamos tiempo para estar un rato con nuestro Señor Jesús, con el Dios Todopoderoso. A lo mejor nuestro Dios, a través de estos textos y a través de estas experiencias, el Señor nos está enviando un mensaje. El mensaje puede ser que bajemos el nivel de vida que nosotros llevamos, el ajoro de vida que nosotros llevamos, y que pasemos más tiempo con el Dios Todopoderoso. Gloria sea su nombre. Al fin y al cabo, la palabra de Dios nos dice que nuestra ciudadanía, la suya y la mía, nuestra ciudadanía no está aquí,
Nuestra ciudadanía está allá en el cielo. Por lo tanto, el Señor nos está diciendo que sería conveniente para usted y para mí que le dediquemos más tiempo a esa ciudadanía que va a ser nuestra ciudadanía permanente. A lo mejor el Señor nos está diciendo que seamos pacientes, como fue Isaac, como fue Rebeca. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar ellos para ser padres? Ellos tuvieron que esperar 20 años. Y dice la Escritura que nuestro Dios escuchó la oración de Isaac. Y dice más, dice que contestó la oración. ¿Ven? Pero ¿cuánto tiempo se echó? 20 años. 20 años en contestar esa oración. Nosotros a veces pensamos que podemos manipular a Dios como a nosotros nos da la gana. Y que Dios tiene que contestar nuestras oraciones cuando nosotros queremos. La realidad, mis amados hermanos y amigos, es que nuestro Dios hace con nosotros lo que hizo con Isaac y con Rebeca. Él contesta cuando Él sabe que es más conveniente para usted y para mí. No cuando nosotros pensamos que es lo más conveniente. Recordemos que el Dios que nosotros tenemos hoy, mis amados hermanos y amigos, el Dios suyo y el Dios mío es exactamente el mismo Dios que tenía Abraham y es exactamente el mismo Dios que tenía Isaac. Gloria sea su nombre. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando nosotros oramos y veamos que nuestra oración, que nuestra petición no tiene una respuesta rapidito, ni cuando nosotros nos queremos o cuando nosotros nos dé la gana, hermanos, recordemos, pensemos en Isaac y Rebeca. Esperaron 20 años para que su oración fuera contestada. Quiero compartir con ustedes dos textos muy conocidos para ustedes y para mí. El primero se encuentra en Salmos 31:14 y dice: Mas yo en ti confío, oh Dios Jehová, digo, tú eres mi Dios, gloria sea su nombre. Yo confío en ti, confiemos en Dios. Traigámosle las peticiones a nuestro Dios y luego dejemos que Él obre. El otro texto que quiero compartir con ustedes está en Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Gloria sea mi nombre de Dios. Gloria sea tu nombre, Padre. Confiemos en nuestro Dios. Confiemos en que Él va a contestar cuando nosotros más lo vamos a necesitar. Confiemos en Dios. Ese es el llamado que Él nos hace en este día. Bueno, ya discutimos la enseñanza. Vamos a seguir porque el tiempo sigue corriendo. Continuando con nuestro estudio, la semana pasada comenzamos a hacer un pequeño árbol genealógico. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad?
un pequeño árbol genealógico. Y todo lo documentamos con la palabra de Dios, como siempre. El objetivo de que estábamos haciendo el pequeño árbol genealógico era precisamente para contrastar lo que dice la tradición versus lo que dice la Biblia, porque estamos acostumbrados a que la tradición nos dice una cosa, pero aquí estamos demostrando que la Biblia está diciendo otra cosa muy distinta a lo que todo el mundo piensa, a lo que nos han enseñado en las diferentes iglesias. Bueno, con relación al árbol genealógico, ya sabemos que Jacob y Esaú son los descendientes de Isaac. Ahora, vamos un momentito allí a Génesis 25:12 y vamos entonces a ver los descendientes de Ismael. Dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Hermanos, recuerden que Ismael tuvo 7 hijos más, adicional a Isaac, ¿saben? Y que todos son descendientes. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que le dio a luz a Agar, la egipcia, sierva de Sara. O sea, Agar le dio a luz a Ismael. Y estos son los hijos de Ismael. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden según su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, luego Abel, luego Mismam, luego Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Natis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres por sus villas y por sus campamentos, 12 jefes por sus familias. Es decir, que Ismael, el hijo mayor de Abraham, tuvo 12 hijos. 12 hijos. En ese sentido, fue más fecundo, si se puede decir, que Isaac, porque Isaac tuvo solamente a 2, Jacob y Esaú. ¿Ok? Ahora, más adelante vamos a tomar los datos, el conocimiento de la Biblia, para no estar aquí y luego ir allá, y luego estar aquí y luego ir allá. Vamos a tomar todos los datos de la Biblia y luego, entonces, vamos a ir a este árbol genealógico que ya yo había hecho previamente, porque si lo debo hacer para último, pues entonces no me da el tiempo. Y entonces vamos a reflejar todos estos datos en el árbol genealógico. ¿Me van siguiendo? Espero que me vayan siguiendo. Ok, ya vimos que Ismael tiene 12 hijos, ¿verdad? Ahora, vamos a Génesis 36, 4 y 5. Porque Jacob tuvo 2 hijos. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Vamos ahora los descendientes de Esaú. Esaú tuvo estos hijos. Con Ada tuvo a Eliafaz, con Besemat a Reuel, con Aholiabama a Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los hijos que tuvo Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán. Es decir, que Esaú, si contamos, tuvo 5 hijos. ¿Ve? Esaú tuvo 5 hijos. Van viendo cómo vamos a ir formando el árbol genealógico, ¿verdad? Para luego... Ahora, hay un detalle. Antes de ir a la Biblia, hay un detalle. Que muchos cristianos no se dan cuenta o pasa desapercibido. Y es un detalle tan importante, mis amados hermanos y amigos, que eso determina muchos
muchas interpretaciones de la sagrada palabra de Dios. Vamos ahora al detalle. Vamos a leer, porque quiero que ustedes se den cuenta. Génesis 35, del 9 al 12. Fíjense lo que pasó. Apareciósele de nuevo Dios a Jacob, y de vuelta de Padán Aram, y le bendijo, diciendo: tu nombre es Jacob, pero no serás ya llamado Jacob, tu nombre será Israel. Y le llamó Israel. O sea, que Dios le cambió el nombre a Jacob. Sigue diciendo: yo soy el Sadai, sé prolífico, multiplícate, de ti saldrá un pueblo, un conjunto de pueblos, y de tus lomos saldrán reyes. La tierra que di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Fíjense lo que pasó aquí. Ya dijimos que Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Ya vimos que Esaú en el árbol genealógico tuvo 5 hijos. Ahora estamos viendo que Dios se le apareció a Jacob y lo primero que hizo fue que le dijo: a ti te pusieron Jacob de nombre desde que naciste, pero tú sabes qué, de ahora en adelante tú no te vas a llamar ya Jacob, tú te vas a llamar Israel. El mismo Dios, el Todopoderoso, gloria sea tu nombre, le cambió el nombre a Jacob. Le dice que de él va a salir un pueblo, una nación, y luego le dice un conjunto de pueblos o un conjunto de naciones, o sea, en plural. Tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos y amigos, que este Jacob que estamos hablando es hijo de Isaac, ¿verdad? Pero a la misma vez es nieto de Abraham. Jacob es nieto de Abraham. Y el Señor dice que a su descendencia, fíjense, a su descendencia, a la descendencia de Jacob o Israel, es que Dios le va a dar por herencia la tierra que ya Dios le había dado a Abraham, a él y a su descendencia. Amados hermanos, esto es bien importante que lo tengamos presente. Y vuelvo y le digo, si lo pueden tomar nota, tomen nota. ¿Por qué? Porque dentro de unos siglos, no años, dentro de unos siglos más adelante, para Dios cumplir esa promesa que le hizo a Jacob, o sea, a Israel, tiene que sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Gloria sea mi Dios. ¿Ven ustedes cómo esto es como un rompecabezas? Que todo va cayendo en su sitio. ¿Ven? Por eso es importante que tomemos nota. O si no, que lo recordemos. Cuando le dice a Jacob que primero que va a salir una nación o un pueblo, y luego le dice un conjunto de pueblos, cuando dice conjunto de pueblos, se está refiriendo, lógicamente,
a sus hijos, porque sus hijos y sus descendientes van a formar ese conjunto de pueblo que se va a llamar Israel. Fíjense que cuando Dios le cambia a Jacob el nombre por Israel, es Dios mismo, hermanos y amigos que me escuchan. Es Dios mismo. Voy a escribir aquí. Él le dijo que de ahora en adelante te ibas a llamar Israel. ¿Saben lo que está pasando, hermanos y amigos? Que es Dios mismo que le está poniendo nombre a su pueblo. Dios quiere que su pueblo se llame Israel. Y por eso le cambió el nombre de Jacob a Israel. Hablando de Jacob o Israel, y hablando del árbol genealógico, vamos a ver la descendencia de Jacob. Muy rapidito, porque ya me están diciendo que no me queda mucho tiempo. Génesis 35, 22, 26. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Cuando dice aquí Israel, hermanos y amigos, se está refiriendo a Jacob. Jacob. Recuerden que ya él le había cambiado el nombre. Ahora bien, los hijos de Israel, nuevamente, fueron ¿cuánto? 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Pandam Aram. Ok, aquí quiero aclarar otra cosita, rapidito. Recuerdan que hace unos cuantos estudios atrás, nosotros mencionamos la importancia de que hay algunos textos en la Biblia que hay que llevarlo al tiempo y espacio en que se escribieron. ¿Por qué? Porque las circunstancias eran muy diferentes a las de hoy. Y uno se queda petrificado cuando ve ciertas personas predicando y cuando predican de un texto piensan que se escribieron los otros días y atemperan las circunstancias como si fueran las de hoy. Hermanos y amigos, este es precisamente uno de esos textos. Si ustedes se dan cuenta, Jacob tuvo hijos en 4 mujeres diferentes, 2 esposas y 2 siervas de sus esposas. Si recuerdan, eso mismo fue lo que hizo Sara. Sara le dio su sierva para que Abraham tuviera un hijo con ella. ¿Ven? ¿Por qué? Porque en ese tiempo y espacio, mis amados hermanos y amigos, eso era lo más natural. Eso no se consideraba como malo. Eso era lo que todo el mundo hacía. Y eso fue lo que ellos hicieron. Hoy en día las circunstancias son diferentes. La palabra de Dios en ese sentido cambió. Ahora eso no es correcto. ¿Ven? Pero en ese tiempo sí era correcto. ¿Van viendo? Ahora, lo que nos quiere decir aquí, que es lo otro que quiero resaltar, es que Jacob, Israel, el nombre que Dios le dio, Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos. Esos hijos fueron los que se llamaron las 12 tribus de Israel. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado ese término. Las 12 tribus de Israel se refieren a los 12 hijos de Israel, porque cada uno tuvo sus descendientes y, como dice la palabra,
fue un conjunto de pueblos y todo ese conjunto de pueblos formaron el pueblo de Israel. ¿Van viendo? Ahora, vamos a comprobar rapidito, porque ya me están ajorando. En Éxodo 19 del 1 al 3. Lo que vamos a comprobar aquí, mis amados hermanos, es que cuando Dios se refiere a Jacob, se refiere indistintamente por su nombre original o se refiere también como el nombre que él le puso, Israel. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Recuerdan lo que yo les dije? Que Dios tenía que sacar a su pueblo de Egipto. Ya aquí pasó. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Cuando dice que acampó Israel, ya no se está refiriendo a Jacob. Se está refiriendo al pueblo completo. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, ¿ven? A la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Ven? Se está refiriendo exactamente a la misma persona, al pueblo de Israel, a Jacob y a Israel, indistintamente, porque Dios mismo le puso el nombre de Israel. Dios mismo le puso el nombre a su pueblo. Gloria sea su nombre. ¿Ok? Entonces, como dijimos, Jacob tuvo 12 hijos. 12 hijos. Hay una pregunta que muchos de ustedes se hacen. ¿De dónde viene el término judíos? ¿De dónde viene el término judíos? Yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, pero vamos a demostrarlo bíblicamente. ¿Ok? Recordemos que Jacob, Israel, tuvo 12 hijos. Uno de esos hijos, miren cómo se llama. Vamos a leerlo en la Biblia. Génesis 35, 23. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito, ese fue el mayor. Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Judá es uno de los hijos de Israel, de Jacob. Específicamente fue el cuarto hijo de Jacob. Judá, al ser hijo de Jacob, o Israel, si Jacob era nieto de Abraham, Judá era bisnieto de Abraham. Van siguiendo el árbol genealógico, ¿verdad? Por lo tanto, Judá era uno de los hijos de Jacob. Ahora, quiero hacerles una pequeña historia, larga, corta, lo más rápido que pueda. Y va a ser en términos generales. No voy a entrar en detalle, términos generales. Cuando Israel, el pueblo de Israel, ustedes saben que el pueblo de Israel salió de Egipto. Estuvo 40 años vagando en el desierto. Al cabo de los 40 años entró a la tierra prometida. Dios cumplió su palabra. ¿Recuerdan la promesa que le hizo a Jacob? Tu descendencia va a heredar la tierra prometida. Pues cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, la tierra fue dividida entre todas las tribus. Específicamente, de las 12 se dividió en 11, porque la tribu de Leví no tenía heredad. ¿Ves? La tribu de Leví, específicamente Dios las había separado para el sacerdocio. Su trabajo iba a ser el sacerdocio. Ellos no iban ni a sembrar,
no iban a tener ganado, no iban a criar vacas, ovejas, no. Lo de ellos era el sacerdocio. Ellos iban a vivir, la heredad de ellos eran el diezmo y las ofrendas que todas las demás tribus le iban a dar. Por lo tanto, esa tierra se dividió en las otras 11 partes, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que al tiempo de haber entrado en la tierra prometida, empezaron las disputas entre ellos mismos, el mismo pueblo, y empezaron a crear divisiones, al punto de que ellos se dividieron, los del norte y los del sur. No voy a decir nombres por el momento, después entramos más en detalle. A esas divisiones, ustedes saben que cuando hay una máxima en la guerra que dice, divide y vencerás, ¿verdad? Cuando ellos se dividieron, pues entonces se debilitaron. Al debilitarse, entraron entonces las otras naciones. Además de que el pueblo de Dios no fue tan fiel como ellos prometieron. Habían unas épocas, unos periodos en que el pueblo se abocaba al pecado. El pecado mayor que el pueblo estaba siempre tentado era a la idolatría. Y ellos fallaban mucho en eso. En la medida en que ellos se entregaban a la idolatría, nuestro Dios se alejaba un poco y los dejaba. Y entonces permitía que las naciones alrededor los invadieran. ¿Ven? Las naciones venían, los invadían. Al invadirlo, pues lógicamente ellos perdían la batalla y los que venían ganaban. ¿Cuál era la técnica? La técnica de ellos era la deportación. ¿Qué era la deportación? Ellos venían a esta ciudad y cogían a la gente, a la mayoría de la gente, y las dividía en otros países, en los países de ellos, las llevaba lo más lejos posible para evitar que estuvieran juntos. Y a la misma vez, lo que hacían era que traían gente de ellos y poblaban el lugar, de tal manera que la mayoría de los que vivían en ese sitio no fueran los judíos o los israelitas, que fueran la gente de afuera que ellos trajeron. ¿Ven? A través de las deportaciones, de las diferentes deportaciones, porque fueron varias, surgieron entonces la dispersión. ¿Qué es la dispersión? Pues precisamente eso. Los israelitas fueron dispersándose en diferentes naciones. A medida que los seguían invadiendo, los seguían dispersando. Ustedes han escuchado eso en la Biblia y lo más seguro no han escuchado de muchos sermones. La dispersión. ¿Qué pasó? Que al tiempo, después que pasó eso, todo eso de la dispersión y de las batallas, Ciro dio la orden para que el pueblo de Israel reconstruyera su pueblo. O sea, para que todos vinieran, todos los judíos que estaban dispersos, vinieran y formaran el pueblo nuevamente. El problema fue que la gran mayoría, como pasaron muchos años, se quedaron donde estaban porque estaban cómodos donde estaban. No, yo no me voy de aquí. Inclusive habían pasado varias generaciones. Algunos ni se acordaban ya de Jerusalén y de Israel. ¿Ven? Por lo tanto se quedaron. Los que regresaron en comparación con los que se fueron, con los que salieron, fue un núcleo bastante pequeño. ¿Ven? Y se dieron cuenta de una cosa, de que la gran mayoría, por no decir los únicos, que vinieron a restablecer el pueblo de Israel, fue precisamente la tribu de Judá. Todas las demás tribus se habían dispersado. ¿Ven? Solamente que conservó su identidad la tribu de Judá. De ahí
que entonces comenzaron a llamarles judíos. ¿Ven? De ahí es que viene el nombre judíos, porque fueron la mayoría de los que regresaron. Pero ellos siempre conservaron el nombre de Israel como pueblo. ¿Ven? Como pueblo, aunque se les llamaban judíos, hoy nosotros le decimos judíos. Pero no hay un estado, no hay un país que se llame Judá. El país se llama Israel y se sigue llamando Israel. ¿Ven lo que le quiero decir? Vamos rapidito al árbol genealógico, que le quiero presentar algo. Aquí está Abraham, que fue con el que Dios hizo el pacto de la circuncisión. Él tuvo 8 hijos, entre ellos Ismael, que fue el mayor, e Isaac. No, Isaac no fue el menor. Los menores fueron todos estos. ¿Ven? De Ismael, dijimos que tuvo 12 hijos. Lo vimos ahorita en la Biblia, ¿verdad? Esos 12 hijos, pues esto es lo que significa son los diferentes descendientes. No nos vamos a poner por nombre por cada uno. Lo que queremos es presentarle el concepto, ilustrarle el concepto. Todos estos son descendientes de Ismael, pero a la misma vez son descendientes de los otros hermanos de Isaac y de Ismael. ¿Ven? Dijimos que Esaú tuvo 5 hijos. Al igual, ellos tienen sus descendientes por acá. Pero el que nos interesa es este, Jacob. Jacob fue al que Dios le llamó Israel, que le puso el nombre. ¿Ven? Aquí tenemos los 12 hijos de Israel. A su descendencia, se le llamaron los israelitas, por el nombre que Dios le había puesto, Israel. El cuarto hijo de Jacob fue Judá. Y como explicamos, no fue en el momento, pero a medida que fueron otra vez a regresar después de la dispersión, las deportaciones y todas esas cosas, después de todo eso, fue que le comenzaron a llamar los judíos. ¿Lo ven? A todos estos descendientes, mis amados hermanos y amigos, los de Ismael y los de los otros hijos, inclusive a los mismos de Esaú, ¿sabe cómo se les llegó a llamar? Árabes. Árabes. ¿Lo ven? Y esto es bien importante. Lo que queremos decir es lo siguiente. Probamos nuevamente que el pacto que hizo Dios de la circuncisión no los hizo con los judíos. Los hizo con todos los descendientes de Abraham. No fue exclusivamente con los judíos. Los judíos vinieron a existir varios siglos después de Abraham. Cuando Dios hizo el pacto de la circuncisión con Abraham, no existía ni siquiera un israelita sobre la faz de la tierra, y mucho menos un judío sobre la faz de la tierra. ¿Entendemos eso? Quiero que lo tengamos en consideración. Ahora, vamos a otro detalle. Y este detalle es todavía más importante. ¿Cuántos pueblos, cuántas naciones, cuántos países ustedes conocen con el nombre de Israel o que sean descendientes de los judíos? ¿Cuántos países? Yo conozco uno solo, el que todavía está, y se llama exactamente el mismo que le puso Dios, Israel. Los judíos de Israel. Ahora, ¿cuántos países ustedes conocen que sean de ascendencia árabe? ¿Saben cuántos países hay? 22 países. Es decir, y eso es hoy, entre ellos, entre esos 22 países de ascendencia árabe o descendencia árabe, está Arabia Saudita, Argelia, Egipto, los Emiratos Árabes,
Irak, Jordania, Kuwait, Libia, Siria, Samaria, todos esos países, hermano, países árabes. Es decir, que son muchos, ya estoy terminando, que son muchos más los árabes que los judíos. ¿Entendieron eso? Son mucho más los árabes que los judíos. Y el pacto de la circuncisión fue con Ismael, fue con Abraham y con todos sus descendientes. Es decir, que si vamos a ver, como hay más árabes que judíos, estos árabes también siguen el pacto de la circuncisión. Por lo tanto, amados hermanos y amigos, la circuncisión no es exclusivamente de los judíos. Amados hermanos, termino con una cosita más. Ustedes dirán, es que este hermano Pedro como que se enfoca mucho en ciertas cosas, ciertos detalles. Lo que pasa es lo siguiente: cuando nosotros vayamos a estudiar el Nuevo Testamento, en especial las epístolas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo habla mucho acerca de la circuncisión. Habla mucho acerca del viejo pacto y el nuevo pacto. La vieja ley del pacto y la nueva ley del pacto. Amados hermanos, todo este conocimiento es de vital importancia para cuando vayamos a estudiar las epístolas del apóstol Pablo, podamos entender lo que el apóstol Pablo dice en sus escrituras y no la malinterpretemos. Me voy rapidito. Por eso es que le invitamos a formar parte de nuestro proyecto. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, y nuestro texto tema, Juan 5:39, escudriñar las escrituras, que es lo que estamos haciendo, porque en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Que Dios les bendiga hasta la semana que viene.